llevamos la dicha de trabajar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy miércoles, día 26 de enero del año 2022. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Hoy tenemos que darle gracias a Dios por el regocijo de tener un nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Tenemos a David Ortiz engalanando el parnaso del deporte más elevado, el deporte de los Estados Unidos, el béisbol, en ese parnaso. Tenemos que alegrarnos de eso y sentirnos satisfechos del esfuerzo que estos jóvenes han hecho para llegar a alcanzar y conquistar estas preseas. También tengo que darle las gracias a Sergio Carlos por el trabajo de comunicación que está haciendo, no dejando de lado su responsabilidad y su compromiso con el país. Así es que a Sergio Carlos desde aquí un abrazo por todo lo que está haciendo por el rescate del patrimonio de la República Dominicana. Gracias a Sergio Carlos. También tengo que darle las gracias a todos los que nos llaman siempre y reiterarles que tenemos el WhatsApp 809-250-2157. Ahí en ese teléfono pueden comunicarse con nosotros, con todos los que tengan, todos los que entiendan que sería útil para que nosotros lo tratemos aquí. Hoy quiero comenzar el programa con el tema que entiendo más importante del país, que es la situación, lo que le importa a la gente, que es cómo vivir. Como siempre, pero hoy quiero entrar directamente a este tema. Y quiero traer un ejemplo para que se entienda a lo que nos estamos exponiendo. Ayer decía, y es a lo que le quiero dar continuidad, pero ahora con otro apresto, para que puedan entender mejor lo que dije ayer. Aquí está el Listín Diario, el periódico Hoy. Cómo Puerto Rico pasó de ser milagro económico a un país deudor. Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Y yo quisiera que nosotros como país nos mirásemos en el ejemplo, en el mal ejemplo que tenemos en Puerto Rico. Cómo la vanidad de sus gobernadores llevaron a Puerto Rico a convertirse en un país de miseria, en un país económicamente miserable. En una nación, aunque un estado libre asociado de los Estados Unidos, en una nación miserable. Protegido por los Estados Unidos, hoy Puerto Rico es una nación miserable. Puerto Rico. Y nosotros estamos en la misma ruta de Puerto Rico, de convertirnos en una nación, en un país libre, independiente y soberano, pero miserable. Hoy es el día de Duarte y le tengo su aparte en el programa de hoy. Cómo Puerto Rico se convirtió en un estado libre asociado a los Estados Unidos en una nación miserable. Yo quiero valerme de lo que dicen economistas sobre la situación económica de este país. Aquí está. Economistas sugieren bajar costos y elevar la productividad. Eso dicen los economistas. Y quiero usar al señor Collado Di Franco de la CRES. Las explicaciones que nos hace Collado Di Franco de la CRES
sobre lo que él entiende que debe hacer el país hoy. Dani, dame este amarillo que está aquí, por favor. Me voy a permitirle, ruego excusarme por leerle. Hacer una reforma a los combustibles, liberando los precios, bajando los impuestos, aplicar la ley 6317 para abaratar los costos del transporte, aumentar la productividad y hacer la reforma tributaria que disminuya los impuestos. Eso está proponiendo el economista Collado Di Franco de la CRES. ¿Qué es lo que hemos dicho en este país, en este programa? A todos ustedes se les está diciendo que los precios internacionales del petróleo han subido, pero que eso no es culpa de nosotros, que el gas licuado de petróleo esté a 146,60. Que no es culpa de nosotros. Y yo digo que sí. Yo digo que sí. Que es la omisión de Luis Abinader. Que es la omisión, repito, de Luis Abinader lo que nos tiene el gas licuado de petróleo a 146,60. Que es Luis Abinader el culpable. Así lo voy a decir con claridad. El responsable de que estemos pagando estos precios es Luis Abinader. Es Luis Abinader. Aquí no tenemos que venir con ambajes. Él lo sabía el 27 de febrero del año 2021. Él sabía que él podía hacer cosas el 27 de febrero del 2021 para evitar lo que tenemos hoy. Él lo sabía. ¿Y qué es la omisión? Dejar de hacer las cosas que a usted tiene que hacer. Es la omisión. El Maestro Jesús decía, todos los pecados te son perdonados, menos la omisión y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la omisión es cuando usted no hace las cosas que le son obligatorias hacer. Voy a ponerle lo que dijo el presidente Abinader en la Asamblea Nacional el 27 de febrero. El 27 de febrero del 2021. De agosto hasta la fecha, el precio del petróleo ha aumentado en más de un 45%. Pues para nuestra llegada al gobierno se cotizaba en $42.34 el barril y en este mes de febrero llega a estar a $63 el barril. Con el gas licuado de petróleo el aumento es aún más grande, de hasta un 79%. El gobierno, solo en estos 2 meses de enero y febrero, para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley, ha tenido que asumir unos costes de casi 1.000 millones de pesos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido del 27 de febrero del 2021 a hoy, 26 de enero del año 2022? ¿Cuánto tiempo falta? Un mes. Un mes. Son 11 meses después que este señor nos está diciendo que la culpa es que el petróleo ha subido. ¿Qué es lo que hemos dicho en este programa? La revisión de la ley. Está diciendo el economista Collado Di Franco, es la liberalización del mercado de combustible, porque es un oligopolio, porque son los socios, la gente que contrató la candidatura de Luis Abinader. Ese oligopolio es quien tiene el control de estos precios. Esa mafia
Y él no puede desatarse de esa mafia. A él no le importa a los dominicanos, no le importa a la gente. A él le importa a sus socios de gobierno. Sus socios de gobierno. ¿Qué están diciendo los economistas? Que es obligatoria, que es necesaria una reforma fiscal que baje los impuestos, que abarate los costos. No se puede mejorar el tema del pasaje. Hay una ley que lo establece. La ley 6317. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se revisa esa ley? ¿Por qué no se revisa esa ley? Los instrumentos democráticos están. Pero no, es mejor cargarle a la sociedad dominicana toda esta inflación y no hacer la reforma fiscal. Le pregunté cuando él anunció que la reforma fiscal no va, que si él estaba poniendo con eso más dinero a la gente para que pudiera vivir. ¿Qué es lo que ha hecho? Quitarle el dinero a la gente para sufragar los gastos y los beneficios, los privilegios que este Estado le da a 14, 15 grupos empresariales que son los dueños del Estado dominicano. ¿Cuántas centrales de transporte tienen bono gas? Pregunte si hay alguna auditoría sobre lo que se le asigna en subsidio a las centrales de transporte, a Juan Ubiere, a Antonio Marte, a esa gente. Vayan a ver si hay alguna revisión. Vayan a ver si hay revisión en el uso que dan las generadoras, repito, a las generadoras en el uso de combustible exonerado. O nadie sabe aquí que AES cogía el gasoil y los combustibles exonerados y lo mandaba a vender en las estaciones de gasolina. No se sabe eso aquí. ¿O es que nos olvidamos? No tenemos aquí generadores que son también importadores de combustible, recibiendo subsidio por combustible y son importadores y vendedores, distribuidores de combustible. No lo tenemos. ¿O acaso no es así? No tenemos a los vicini distribuyendo combustible, importando combustible, generando energía eléctrica y distribuyendo energía eléctrica. No tenemos al Grupo Punta Cana Macao en lo mismo. Estoy preguntando. No tenemos a los Bonetti en eso, generando energía eléctrica, importando combustible y vendiendo combustible, distribuyéndolo. ¿O no lo tenemos? No tenemos eso. Y este país endeudándose para garantizarle rentas a estos grupos empresariales. Endeudándose con 5,000 millones de dólares cada año para garantizarle rentas. Esos 5,000 millones de dólares que vamos a tomar prestado son el equivalente a los mismos 250,000, 245,000 millones de pesos que vamos a dar en subsidio a empresas. La misma cantidad que con la que nos estamos endeudando, la misma cantidad que anunciaba ayer el ministro de Hacienda, que solo íbamos a tomar 5,000 millones de dólares este año prestado. Un país que coge 5,000 millones de dólares prestados, le está regalando a grupos empresariales esa misma cantidad para garantizarles las rentas. ¿Por qué no se liberaliza el mercado de combustible? ¿Por qué no se licitan? ¿Por qué no hay competencia en la provisión de combustible de este país? En todo el mercado, en los fletes, en los seguros. ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué tenemos contratos en el sistema eléctrico iguales, empedrados? Contratos de servicio de energía eléctrica empedrados. Celso Marrancini,
contrató energía eléctrica alternativa a 19 centavos de dólar. En México, 3 centavos y medio es el costo de energía eléctrica alternativa en México. 3 centavos y medio. Aquí son 19, casi 20 centavos. Un contrato empedrado de Celso Marrancini. Ese mismo que está al frente del fideicomiso de Punta Catalina. Y tenemos que callarnos. Tenemos que decir que sí, que hola, usted está bien, vamos bien. Y tener que soportar también estos insultos, estas insolencias. Se hará una reforma fiscal. Pacto fiscal se discutirá cuando estén las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Le pregunto al ministro de Hacienda. Le pregunto al director de presupuesto, al señor José Rijo, ¿cuándo son las condiciones? Cuando ya ustedes hayan explotado, hayan destruido totalmente este país, lo hayan enajenado y nos lleven a donde está Argentina hoy. Esto es Argentina y los progresistas, Kirchner, los dos Fernández. Argentina pide apoyo a Estados Unidos para negociar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esos son los progresistas de izquierda. Esas son las izquierdas. Y aquí tenemos los instrumentos del Estado actuando contra quienes, de manera selectiva, pro competencia. Está hablando de atacar por 3.8 millones en multa a una empresita por monopolio, por dominio del mercado. Aquí está, mírenla ahí, la hermana de Chubásquez. No. Aquí, Dani, ¿dónde está el cotejo? Procompetencia multa a empresa con 3.8 millones de pesos. Se llama Sodetrans S.A. 3.8 millones de pesos. Y la cervecería. Y claro. Y los bancos. Y los bancos que tienen el control de los dealers, el control de los seguros, el control de la importación de los vehículos y el control del Congreso y el control del Congreso de la República Dominicana. ¿Dónde está la Cervecería Nacional Dominicana? ¿Dónde está la Cervecería Nacional Dominicana? ¿Cómo ha puesto este país a beber más cerveza que leche? A beber cerveza light para no pagar impuestos, para evadir impuestos. Estoy haciendo las preguntas, las que necesito políticamente hoy. Es así que Puerto Rico llegó a la pobreza, llegó a convertirse en un país deudor. Puerto Rico, es así, no de otra forma. Que Puerto Rico llegó a convertirse en un país deudor. De un milagro económico pasó a lo que es hoy. Un país harapiento, un país en la inopia. Y así nos llevan hoy estos grupos hegemónicos de poder y Luis Abinader con Leonel Fernández, con Danilo Medina y con Hipólito Mejía. Este es el destino que tenemos hoy. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo.
Este es el titular del periódico El Nacional de ayer en la tarde. Se estanca combate a la corrupción y COVID lo complica. Transparencia Internacional dice casi el 90% de los países no registra avance en 10 años y muchos de ellos usan la pandemia para cercenar libertades. Ese informe habla de que hemos subido 30 puntos en mejoría, 30 lugares. De los 180 y tanto, estamos en los 100, pero estamos en el centro de los países corruptos todavía de América Latina. Solo están fuera de ese círculo nefasto Chile y Uruguay, de ese círculo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos diciendo. La PEPCA llevará a la corte a Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga por el caso Odebrecht. Lo que está diciendo es que hay 3 personas que quedarán libres porque no están, la PEPCA, el Ministerio Público no ha apelado la sentencia de Tommy Galán, del señor Andrés Bautista y de Roberto Rodríguez. Significa que Tommy Galán, el mismo senador que se reunió para los sobornos de los tucanos en Brasil con los empresarios de Embraer, con los ejecutivos de Embraer, Tommy Galán, repito, el senador que junto con Canaán se reunió y con Castillo, el que era cónsul en Nueva York, esos senadores que tramaron los sobornos de Embraer para los tucanos, igual que participó en todo lo que tuvo que ver con los contratos de Odebrecht, está hoy libre. Los sobornos fueron al Senado, fueron a la Cámara de Diputados, estoy diciendo, y fueron al Senado, de Embraer y los de Odebrecht. No hay un senador sometido a la justicia todavía hoy, ni por los tucanos ni por Odebrecht. Andrés Bautista, que fue presidente del Senado y que aprobó todos los préstamos de la Sunlan, tampoco, porque es la gran componenda, es la gran componenda. Eso es la gran contumacia que estamos viviendo. Y les estoy diciendo que esta es la forma más miserable de combatir la corrupción, la que estamos viendo hoy. Desde un Ministerio Público independiente se están dando validez a todo lo que hizo Jean Alain. Oigan bien lo que estoy diciendo. Se le está dando validez a todo lo que hizo Jean Alain Rodríguez. Desde un Ministerio Público independiente. Aquí está lo que recoge el listín sobre la decisión del Ministerio Público. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hizo Domínguez Brito con Félix Bautista? Bautista, Galán, Rodríguez, libres tras descargo. Pero hay que buscar a Conrado Pitaluga. ¿Era senador Conrado Pitaluga? Estoy preguntando. El soborno fue de Odebrecht al Senado y a la Cámara de Diputados. Esa es la confesión que hace los señores de Odebrecht y por eso es que pagan las multas. Fue que sobornaron al Senado y a funcionarios de este país. Esa es la acusación. No hay nadie condenado por soborno, sino por enriquecimiento ilícito. Por eso es que están condenados. Y hoy estamos, una de las empresas, una de las contrataciones que se hizo al país es sujeta de un gran debate
que es Punta Catalina. ¿Por qué está siendo sujeta a ese gran debate? Por esta decisión que tomó la Cámara de Diputados, con Alfredo Pacheco a la cabeza. Recuerden que Alfredo Pacheco es un ex imputado por los sobornos de Odebrecht al Congreso. Lo que está haciendo Pacheco hoy en el Senado es lo que ha hecho toda su vida como legislador. Participar del festín del maletín. Repito, Alfredo Pacheco lo que está haciendo es lo que ha hecho toda su vida como legislador. Repartir el botín del maletín. Eso es lo que ha hecho Alfredo Pacheco. Por eso apareció en Odebrecht y por ser un acólito, por ser un buen sacristán de la logia mafiosa que controla el Congreso de la República, es que se le dio el indulto en el caso Odebrecht. Por ser un buen muchacho, por ser un buen niño, un niño educado en estas mafias, educado en esta trapacería de Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho Alfredo Pacheco? Servirle a las peores causas. Y hoy el fideicomiso tiene grandes fondos para publicitar el fideicomiso en todos los periódicos de este país y pagar firmas de abogados para que legalicen en la opinión pública el asalto a Punta Catalina. Hoy sobra dinero. No hay este país no tiene dinero en el Ministerio de Energía y Minas para tener control de los agregados de las dunas de Baní. No hay dinero para eso. Antonio Almonte no tiene dinero para tener control de las plantas ni de las minas de agregados en canteras sólidas o en canteras húmedas. No hay dinero para eso. Ni tampoco lo tiene Medio Ambiente. Pero tiene dinero para pagarle a todos los periódicos y pagar bufetes de abogados para que defiendan un asalto a la República. Hay un video famoso de una entrevista de un rifirrafe que tuvo el presidente con Nayib Chaede en España. Yo no lo voy a poner, pero ustedes seguro que lo han visto. El desenfreno, el frenesí del presidente, la cólera que montó en España cuando se le preguntó sobre el fideicomiso y decía que no era un contrato, que era un fideicomiso, y que no era un contrato, que era un fideicomiso. Y la palabra contrato aparece en el proyecto decenas de veces, pero dice que no es un contrato, porque hay un problema que hay que definir entre lo que es la neurosis y lo que es la esquizofrenia. El neurótico no acepta que 3 por 2 son 6. El esquizofrénico no acepta que 3 por 2 son 6. Pero el neurótico sabe que 3 por 2 son 6, pero no le gusta el 6. Esa es la neurosis. Y eso es lo que estamos viviendo del señor Luis Abinader. La neurosis de un fideicomiso que dice que no es un contrato. Y su proyecto habla de contrato, de fideicomiso en decenas de ocasiones en ese proyecto. El contrato de fideicomiso. Y él está negando porque es neurosis. 3 por 2 son 6, pero yo no acepto porque no me gusta el 6. Para mí son 7. 3 por 2 son 7, porque el 7 es que a mí me gusta. Y el 6 como no me gusta, para mí 3 por 2 no son 6. La neurosis del presidente. La neurosis. Hay esquizofrenia y hay neurosis. Aquí estamos ante un neurótico. Un neurótico.
Las culebras están arriba del colchón. Pero que no hay culebras ahí. Sí, yo las veo, las culebras arriba del colchón. La neurosis del fideicomiso de Punta Catalina. Eso es lo que estamos abatidos hoy. Y por eso este frenesí, este despropósito de uso de fondos públicos para justificar un asalto. Y eso no es corrupción. Eso no es corrupción, señor Luis Abinader. Porque es que se le están cayendo los palitos. Hasta aquí. Miren aquí. Esto es el señor Leonel Fernández. Esto es el señor que todos los periódicos traen esto. Y voy a explicarle en qué consiste esto. Leonel Fernández dice, no, el gobierno no ha explicado los fideicomisos. Y aquí dice lo mismo. Esto es en el periódico El Caribe. Esa estrategia de comunicación es soviética. Parece que ha vuelto a sus clases de sociología de la comunicación. Esa es una forma soviética, rusa, de comunicación. Usted lanza una verdad oscura como esta, precedida de otra mentira oscura. Así se llama eso. Son medidas activas. Están en el catálogo estratégico de las Rusia soviética. Una verdad oscura, una verdad que no se sabe si es verdad o mentira, pero la precede de una mentira oscura, de otra mentira. Pero usted dice una verdad oscura, una verdad que no se sabe si es verdad, una verdad híbrida. Eso es lo que ha hecho Leonel Fernández. Porque él mandó originalmente a sus diputados a votar por el fideicomiso, como lo hizo el PLD. Como lo hizo el PLD. Hoy el PLD está pidiendo que el fideicomiso, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD están pidiendo, aquí están, al ver la reacción de la sociedad dominicana frente a este asalto, ellos han puesto pie en polvorosa. Diputados exigen ley de fideicomiso. Legisladores del PLD y de la Fuerza del Pueblo ya tienen postura para plantear crear una ley de fideicomiso y que el contrato vaya a vistas públicas. Después que lo aprobaron. Lo mismo está diciendo el señor Guillermo Moreno. Mírenlo aquí. Que sus dos diputados votaron también a favor. ¿Qué bueno tiene esto? No estamos criticando su cambio. Estamos aplaudiendo este cambio. Porque tenemos que ser coherentes. Siempre hemos dicho que lo bueno de la política es que te permite corregir. Nunca es tarde en política para hacer lo que es correcto. Nunca es tarde en la política para hacer lo que es correcto. Y es lo que estamos viendo aquí. Como el gobierno está viendo que se está quedando solo, ahora quiere politizar el fideicomiso y decir que es un asunto de oposición. No es un asunto de oposición. No es un asunto electoral. No es un asunto de opinión pública. Es un asunto de conciencia nacional, Luis Abinader. Es que usted, Luis Abinader, le dijo a este país en enero del 2020
que no se podía vender el 50% de Punta Catalina y hoy está vendiendo el 100%. Así como dijo en febrero que iba a revisar la ley de hidrocarburos, está haciendo hoy lo contrario. Lo contrario. Lo contrario. Y entendemos, eso tiene una explicación. Es su trastorno emocional lo que lo tiene en estas condiciones. Es su trastorno emocional lo que lo tiene en estas condiciones, Luis Abinader. No es que usted quiere, es que su trastorno lo gobierna a usted. Porque usted no tiene una postura clara de nada, de nada, de nada. Y yo espero que usted se busque asesoría, busque ayuda para que le haga recapacitar y entender que usted es el presidente de este país, que eso es lo que es usted, presidente de este país. Usted no puede ser presidente de la nación, presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, presidente del sistema de justicia, presidente del Ministerio Público. Usted no puede ser todo eso. Usted no lo puede ser. Usted es solo presidente de la República. Eso es lo que es usted. Y usted quiere ocupar todas las funciones del Estado. Usted cree que el Estado es usted. Que usted es el Estado. Y usted no es el Estado. El Estado somos todos. Usted cree que 14 tigres empresarios que le acompañan a usted, que son sus dueños, sus amos, son el Estado. Y esos tigres ladrones no son el Estado. Entiéndalo. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Este titular salía ayer en el periódico Listín Diario, tambores de guerra. Tambores de guerra, decía el periódico Listín Diario, con relación a lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Aquí está un suelto que salía ayer en el periódico El Nacional. Ucrania descarta invasión de Rusia. Esto era El Mundo, la zona internacional del periódico Hoy de ayer. Estados Unidos pone en alerta 8.500 soldados por crisis en Ucrania. Eso es guerra económica y guerra política, la que estamos viviendo en Ucrania. Rusia sabe mejor que nadie que no está en capacidad de mantener una guerra una hora ni con la Unión Europea ni con los Estados Unidos. Rusia está más que consciente. Rusia no tiene, por su dependencia económica del exterior, igual que China, no tienen capacidad para llevar una guerra con Estados Unidos y la Unión Europea por una hora. Ni China ni Rusia, por su dependencia del exterior. China no tiene ni agua. China no tiene agua que darle a su gente, para que se entienda. China no tiene comida que darle a su gente, igual que Rusia. Toda la economía china y la economía rusa están dependiendo del exterior. Y ellos no aguantan guerra por largo tiempo. China no puede hacer lujo, ni Rusia, de
tener una guerra 24 horas. Todo lo que está haciendo Rusia es evitar que Ucrania forme parte de la OTAN. Lo mismo que hizo, le decía ayer, Nikita Khrushchev en el año 62, cuando Alemania Occidental, la Alemania democrática, quería entrar a la OTAN. Es lo mismo que está haciendo Vladimir Putin hoy, para que se entienda bien lo que estamos diciendo. Y toda esta guerra es psicológica, pero tiene un impacto en la economía, que es lo que quiero tratar con ustedes. Porque hoy la guerra es económica primero que la guerra política. Es asunto de espacio. Es geopolítica económica lo que estamos viviendo ahí. Y hoy ustedes entenderán por cómo afecta esta guerra en países que tienen que ver con los combustibles, cómo afecta el mercado de combustible, para que se entienda. Y países como el nuestro, países pequeños, es donde más efectos están produciendo estas guerras o estas luchas de poder entre potencias, porque de esto es que se trata. Señores, necesitamos estar claros políticamente en este país de cuál es nuestro entorno y dejar de estar haciendo propaganda con la economía. Dejar de estar haciendo propaganda con la economía y mucho menos con mercados tan flexibles como son el turismo, por ejemplo. Llevarle ilusiones a este país en base a desarrollo turístico es un riesgo que este país no se merece hoy. Es una propaganda, es una manipulación, es una desinformación que este país no merece en este momento. Que no merece en este momento. Lo estoy diciendo así. El turismo es muy sensible. El turismo es muy sensible. El turismo es muy sensible. Y lo que debemos cuidar es el dinero nosotros. Lo que debemos cuidar es el efectivo en la República Dominicana hoy. Y estoy preguntando, ¿un país endeudado tiene efectivo? Un país con una debilidad de su moneda frente al dólar puede darse los alardes que se está dando la República Dominicana. Solo estoy preguntando. Tenemos alzas en los productos de naturaleza importada. Pero ¿qué política estamos haciendo para importar? ¿Qué política estamos llevando a cabo para importar? Estoy preguntando. ¿Dónde está la protección de la gente que no puede comprar los estándares de importación que tienen los productos hoy? ¿Dónde está la política? ¿Dónde están las ayudas, las prestaciones? ¿Dónde están las prestaciones para quienes no pueden comprar los productos de primera necesidad a los precios que se están vendiendo en el exterior? ¿Dónde está la política? Y esa política es con plata, es con dinero. ¿Dónde están los ahorros? ¿Dónde está el efectivo? Estoy preguntando. Para ayudar a la gente a sobrellevar esta situación incómoda, difícil para vivir que tiene la gente hoy. ¿Dónde está eso? Estoy preguntando. Estoy preguntando solamente. Y quisiera que me entendieran. Quisiera que me entendieran. Es lo único que quiero. Le estoy poniendo un ejemplo de un proceso, de un suceso que se está produciendo ahora mismo. Para que ustedes sepan de qué va todo esto. Para que no se dejen de llevar de los cantos de bonanza que nos están queriendo vender, del paraíso República Dominicana que nos quieren convencer que no existe. Esto no es un paraíso. Esto no es un paraíso. Estamos en un hoyo. Estamos en un hoyo fiscal, en un hoyo financiero, en un hoyo social, en un hoyo cultural, en un hoyo monetario y en un hoyo fiscal, que es lo peor que tenemos hoy.
para que entiendan bien cuál es la situación que tenemos. Vengo ahora con el tema Duarte. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos. Este es el titular. Con diferentes actos recordarán natalicio de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, líder de la independencia de la República Dominicana. Con diferentes actos celebran hoy Día de Juan Pablo Duarte. El día de fiesta, el lunes, pasó esto. Altar de la Patria y Museo de Duarte estaban cerrados ayer. Eso era el día oficial del Estado Dominicano para el Día de Duarte. Estamos usando el verbo recordar. Y usted recuerda lo que olvida. Estamos usando el verbo recordar. Y usted recuerda lo que olvida. Es nuestra independencia. Lo que está es el padre de la patria. El padre de la patria consignado, impuesto por Ulises Heró, Lilis. El padre de la patria, repito, consignado, impuesto por Ulises Heró, Lilis. Quiero hacer esa acotación. ¿Cómo llegamos hoy a la patria que Duarte soñó? ¿Cómo manipulamos, cómo desinformamos esta fecha? ¿Cómo cambiamos las creencias, los sentimientos, las ideas de Duarte para convertir a Duarte en una persona más en el psiquismo, en el imaginario del dominicano? Lilis nos impuso el padre de la patria. Trujillo nos impuso el himno nacional. Repito, en 1934, Trujillo impone el himno nacional. Todavía 90 años después de la independencia, este país no reconocía su himno. 90 años después de la independencia, este país no reconocía su himno. Y es Trujillo que nos impone el himno nacional en 1934. ¿En qué condiciones geopolíticas se da la independencia de la República Dominicana? Y quiero usar un título que acabo de ver en el periódico El Caribe para recrear la realidad geopolítica en que nosotros conseguimos independizarnos de Haití. Aquí está el presidente del Tribunal Constitucional reclamando las leyes complementarias
de la Constitución del año 2010. La Constitución de hace 12 años todavía no tiene las leyes complementarias. ¿Por qué no tiene esas leyes complementarias la Constitución del 2010? Porque las mismas fuerzas políticas, repito, las mismas fuerzas políticas y geopolíticas que gravitaban sobre la República Dominicana en 1844 permanecen intactas hoy. Permanecen disponiendo, dominando el quehacer político de este país. La Constitución de 1844 obedeció a los intereses generales de la República. La del 6 de noviembre de 1844 respondió a los intereses generales de la República Dominicana o respondió a los intereses generales del Vaticano, de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Holanda y de España. ¿Por qué Duarte no estaba presente para la conmemoración de la Constitución de 1844? ¿Por qué Duarte estaba fuera? ¿Por qué Duarte estaba perseguido en 1844? ¿Qué constitución nos dimos en 1844? De febrero 27 a noviembre 6, repito, de febrero 27 a noviembre 6, ¿qué pasó en la República Dominicana? Yo no estoy haciendo historia, yo estoy haciendo política. Es bueno que se entienda. Yo estoy haciendo un análisis político de lo que pasó aquí entre el 27 de febrero y el 6 de noviembre de 1844. De febrero a noviembre son ¿cuántos meses? En 9 meses. ¿Qué pasó en este país que ya no teníamos a Duarte disponiendo de las cosas trascendentes de la República? ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución que celebramos el 6 de noviembre es la misma Constitución haitiana traducida al español? Si nos habíamos liberado de Haití, ¿por qué la Constitución de 1843 de Haití es la Constitución que nos imponen un año después, en 1844? Eso no es un asunto histórico, es un asunto de poder. Es un asunto geopolítico. Es geopolítica. ¿Quiénes deciden? La Constitución de 1844. La decide Duarte, la decide Sánchez, la decide Mella, la decide Luperón, los héroes de la nación, o la deciden los grupos de poder. ¿Por qué nos imponen la Constitución belga? Tanto Haití como la República Dominicana. ¿Saben por qué? Porque Haití y República Dominicana han sido por año, de por siempre, un paréntesis en la rutina política de Francia, de España, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Holanda y del Vaticano. Nos veremos mañana y les dejo con Cueva en Estrategia de Prensa y Televisión.